Muchos rezan el rosario sin imaginar lo que realmente sucede en el mundo espiritual al sostenerlo en sus manos. El Padre Pío, conocido por sus dones místicos y profunda conexión con lo sagrado, siempre advertía sobre el poder oculto de esta oración, capaz de cambiar destinos y enfrentar batallas invisibles. La mayoría de las personas ve el rosario solo como una tradición, sin darse cuenta de que lleva consigo una fuerza capaz de transformar por completo la vida de aquellos que lo rezan con verdadera fe. Pero, ¿qué ocurre exactamente cuando tocas el rosario? ¿Qué cambia al recitar cada Ave María con devoción? Estas respuestas pueden sorprender incluso a los más experimentados en el camino espiritual. Muchos ven el rosario como una simple repetición de palabras, pero esta visión superficial oculta la verdadera esencia de esta práctica espiritual. Cada Ave María y Padre Nuestro son como ladrillos que, juntos, construyen un puente sólido entre el alma y Dios. Cuando se comprende que el rosario es más que una fórmula mecánica, se percibe que se convierte en una herramienta poderosa de transformación. Al igual que un atleta que perfecciona sus movimientos con repetición, la oración continua del rosario moldea el corazón para alinearse con la voluntad divina. Y este cambio no ocurre de la noche a la mañana, sino con cada cuenta deslizándose entre los dedos. El secreto está en entender que el rosario no se trata de cantidad, sino de calidad. Recitar las oraciones sin reflexión es como leer un libro sin absorber su contenido. Es necesario sumergirse en la espiritualidad que envuelve cada misterio, meditando sobre la vida de Cristo y la intercesión de María. Al hacerlo, la oración se convierte en un viaje interior, donde cada repetición fortalece la fe y profundiza la relación con Dios. Imagina a alguien que, en lugar de simplemente decir, te amo, demuestra ese amor mediante acciones diarias. El rosario actúa de la misma manera, permitiendo que la fe sea vivida de manera práctica y constante. El rosario es, por tanto, una invitación a la presencia divina, un hábito que, cuando se cultiva con entendimiento, genera frutos espirituales incalculables. Muchos santos atestiguan cómo esta práctica los ayudó a enfrentar desafíos y mantenerse firmes en la fe. Y no hace falta ser un experto para experimentar esto, basta con abrir el corazón y permitir que cada cuenta del rosario se convierta en un diálogo sincero con Dios. Y antes de comenzar este camino, hay un detalle esencial que pocos tienen en cuenta, pero que marca toda la diferencia. Mucha gente toma el rosario y empieza a rezar de inmediato, sin pensar en lo que está haciendo. Pero, ¿es esta la mejor forma? Antes de cada oración, hay algo fundamental que debe hacerse, la preparación del corazón y de la mente. Así como un atleta se calienta antes de una competencia, quien desea cosechar los frutos espirituales del rosario debe prepararse. Establecer una intención clara, comprender los misterios que serán meditadas y buscar un ambiente tranquilo son pasos que hacen toda la diferencia. Al fin y al cabo, no se trata de repetir palabras, sino de sumergirse en un diálogo sincero con Dios. Establecer una intención antes de comenzar la oración transforma completamente la experiencia. Cuando se tiene un propósito claro, ya sea por un ser querido, una situación difícil o incluso por la propia fe, cada Ave María adquiere un significado más profundo. Esta práctica aporta enfoque y dirige la mente, evitando que la oración se convierta en algo mecánico. Imagina entrar a una conversación sin saber qué quieres decir, sería extraño, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el rosario. Debe ser conducido con claridad e intención, convirtiéndose en un acto consciente de devoción. Otro aspecto a menudo olvidado es la comprensión de los misterios. Cada misterio del rosario no es solo un bonito título, sino una llave para entender los momentos más profundos de la vida de Cristo y de María. Meditar sobre estos misterios antes de empezar a rezar permite que la oración sea más que un hábito, se convierte en una experiencia transformadora. Y una vez que esta preparación se hace con sinceridad, algo extraordinario ocurre, la oración cobra vida y los frutos espirituales se vuelven visibles en el día a día. Muchos creen que la eficacia del rosario está en la cantidad de veces que se reza, pero la verdad es que no se trata de cantidad, sino de calidad. La oración, cuando se hace con sinceridad, tiene un impacto mucho más profundo que simplemente repetir palabras de manera automática. Es como hablar con un amigo cercano, no basta con hablar mucho, es necesario hablar desde el corazón. Cada Ave María recitada con fe genuina es como un ladrillo en la construcción de una vida espiritual más sólida. Y cuando la mente está verdaderamente enfocada, la oración se convierte en un encuentro íntimo con Dios. Concentrarse durante el rosario puede ser un desafío en medio de las distracciones del día a día, pero es en ese momento cuando ocurre la verdadera entrega. La oración requiere atención plena,
Y eso significa apartar los pensamientos dispersos y concentrarse en la presencia divina. Un buen ejercicio es imaginar los misterios del rosario como escenas de una película, visualizando cada detalle de la vida de Jesucristo y María. Así, la oración se vuelve envolvente y adquiere una dimensión más profunda. Pequeños gestos, como encender una vela o encontrar un lugar silencioso, también ayudan a crear una atmósfera propicia para este momento de conexión. La sinceridad en la oración es lo que diferencia una devoción verdadera de una simple rutina. Cuando se reza con el corazón, algo cambia dentro del alma, hay una paz que invade, una fuerza que se renueva y una fe que se fortalece. Es en esta entrega sincera cuando la oración del rosario se convierte en una arma poderosa contra las dificultades de la vida, proporcionando claridad espiritual y discernimiento. Y al profundizar en esta práctica, uno se da cuenta de que el rosario es mucho más que una tradición, es un camino hacia una transformación espiritual auténtica. Rezar el rosario va mucho más allá de una práctica devocional rutinaria, es un verdadero proceso de transformación espiritual. Cada misterio meditado abre una nueva perspectiva sobre la vida, invitando al fiel a reflexionar sobre sus propios desafíos a la luz de las enseñanzas de Jesucristo y María. Poco a poco, el corazón endurecido comienza a ablandarse, y los cambios interiores empiezan a reflejarse en las actitudes diarias. Así como una piedra en bruto es pulida con paciencia, la oración constante del rosario moldea el alma, trayendo más paciencia, humildad y fe en el día a día. Es impresionante cómo, al sumergirse en esta práctica, la vida comienza a adquirir un nuevo sentido. Las preocupaciones que antes parecían gigantes se vuelven menores ante la confianza depositada en Dios. El rosario enseña la perseverancia, mostrando que las batallas espirituales se ganan con constancia y entrega. Quien reza regularmente empieza a notar pequeños cambios, una palabra más dulce en un momento de tensión, una decisión tomada con más discernimiento, un corazón más dispuesto a perdonar. Estas transformaciones, aunque sutiles, construyen una vida más alineada con los valores del Evangelio. Al final de cuentas, el rosario no es solo una oración, sino un camino seguro para quien desea acercarse a Dios de manera práctica y profunda. Se convierte en un compañero fiel en las alegrías y tribulaciones, proporcionando claridad y serenidad en medio de las incertidumbres de la vida. Y lo mejor de todo es que este viaje de transformación nunca termina, siempre hay un nuevo nivel de fe que alcanzar, un nuevo descubrimiento espiritual por hacer. Pero para comprender esta dimensión por completo, es esencial conocer las raíces de esta devoción y cómo se desarrolló a lo largo de la historia. El rosario no siempre fue como lo conocemos hoy. Su origen se remonta a tiempos antiguos, cuando los fieles, muchos de ellos analfabetos, buscaban una manera sencilla de conectarse con Dios sin depender de los salmos, que requerían lectura. Fue entonces cuando surgieron las oraciones repetitivas, permitiendo que todos pudieran participar de la espiritualidad cristiana de manera accesible. Poco a poco, la práctica fue ganando forma y estructura, consolidándose como una devoción popular. El rosario pasó a ser reconocido no solo como una alternativa, sino como un verdadero camino de meditación profunda en los misterios de la fe cristiana. Con el paso de los siglos, el rosario evolucionó, incorporando elementos que lo hicieron aún más poderoso. La tradición atribuye a San Domingo la propagación del rosario como un arma espiritual contra las herejías y los desafíos enfrentados por la Iglesia. Fue mediante esta práctica que muchas personas encontraron consuelo y dirección en tiempos difíciles. Cada cuenta del rosario pasó a representar un viaje de fe, permitiendo que los fieles se sumergieran en los misterios de la vida de Jesucristo y María de manera accesible y transformadora. No por casualidad, grandes santos hicieron del rosario una de sus principales prácticas espirituales. Hoy, la devoción al rosario sigue viva, atravesando generaciones y adaptándose a las nuevas realidades de la Iglesia y del mundo moderno. Lo que antes era solo un conjunto de oraciones repetitivas se ha convertido en una herramienta esencial para enfrentar los desafíos espirituales de la actualidad. La historia del rosario demuestra que, independientemente de la época, esta práctica mantiene su poder para fortalecer la fe, renovar la esperanza y crear un vínculo más profundo con Dios. Y es por eso que el rosario no es solo una tradición, sino una verdadera arma espiritual para quienes buscan protección y discernimiento en los días de hoy. Muchas personas no se dan cuenta, pero al rezar el rosario, están sosteniendo un arma poderosa, invisible a los ojos, pero extremadamente eficaz en el combate espiritual. Cada Ave María recitada con fe es como una espada que hiere las tentaciones y fortalece el alma contra los ataques del enemigo. Los desafíos de la vida no siempre son visibles, y es en ese campo invisible donde el rosario actúa. Actúa como un escudo,
protegiendo la mente y el corazón de las inquietudes, las dudas y los miedos que insisten en debilitar la fe. Así, quien tiene el hábito de rezar nota una nueva fuerza interior para enfrentar las dificultades con más coraje. La historia de la Iglesia está llena de testimonios de personas que encontraron en el rosario una defensa contra grandes batallas espirituales. Desde simples fieles hasta santos, muchos han relatado cómo esta oración los ayudó a superar tentaciones, vencer vicios y resistir las pruebas. Es como si, al repetir las oraciones, la persona estuviera reafirmando su confianza en Dios y buscando refugio en la intercesión de María. Imagina enfrentar un día difícil sin ninguna preparación espiritual, ahora piensa en la diferencia que hace comenzar el día con un rosario bien rezado. La mente se vuelve más clara, las decisiones más sabias y el corazón más protegido. El rosario no es solo una práctica devocional, sino una estrategia espiritual poderosa. Cuando se reza con fe y constancia, crea una barrera contra influencias negativas y ayuda a mantener el alma en sintonía con las enseñanzas de Jesucristo. No resuelve los problemas de manera mágica, pero fortalece a quien reza para enfrentarlos con resiliencia y esperanza. Y lo más impresionante es que esta arma espiritual tiene un poder aún mayor cuando se reconoce el papel esencial de María en este proceso, guiando a cada fiel más cerca de Dios. Rezar el rosario es, sobre todo, un acto de confianza en la intercesión de María. Ella no es solo una figura simbólica, sino una madre espiritual que acoge cada oración y la presenta a Dios con amor y ternura. Cuando alguien recita el rosario, no solo está repitiendo palabras, sino entregando sus preocupaciones, alegrías y angustias a María, quien intercede con profunda compasión. Así como una madre nunca ignora el llamado de un hijo, María está siempre atenta a las necesidades de aquellos que la buscan con fe sincera. Es a través de ella que muchos encuentran fuerzas para continuar en medio de las dificultades. María, a lo largo de los siglos, ha sido reconocida como una poderosa intercesora, lista para ayudar a aquellos que se vuelven a ella con humildad. Los testimonios de personas que han experimentado su ayuda a través del rosario son innumerables, desde gracias simples hasta milagros extraordinarios. La oración del rosario es una manera de caminar al lado de María, aprendiendo de su humildad, obediencia y amor incondicional por Dios. Cada misterio meditado revela un aspecto de su vida que inspira a los fieles a buscar una vida más cercana a los valores cristianos, enfrentando los desafíos con serenidad y confianza. Al rezar el rosario, los fieles son invitados a ver a María como una guía segura en su camino espiritual. Ella enseña perseverancia, paciencia, y sobre todo, entrega total a la voluntad de Dios. Quien se acerca a María a través del rosario descubre que su presencia es una fuente de consuelo y protección frente a las tormentas de la vida. Y es en esta relación cercana que se encuentra una clave poderosa para alcanzar los beneficios espirituales de esta práctica, permitiendo que la paz interior y la fe se fortalezcan de manera sorprendente. Rezar el rosario regularmente no es solo un hábito devocional, sino una fuente inagotable de beneficios espirituales. La paz interior es uno de los primeros frutos percibidos por quien se dedica a esta práctica con sinceridad. En medio del ajetreo diario, parar para meditar en los misterios del rosario trae un sentido de calma y equilibrio, permitiendo que el alma encuentre descanso en Dios. La oración constante también fortalece la confianza en el Señor, haciendo que las preocupaciones diarias sean entregadas con más serenidad. Al fin y al cabo, quien deposita sus inquietudes en las manos de Dios encuentra fuerzas para enfrentar cualquier tormenta. Otro beneficio poderoso del rosario es el fortalecimiento de la fe. Cada misterio meditado avivará la certeza del amor de Dios y de su presencia en todos los momentos de la vida. La constancia en la oración ayuda a mantener los ojos fijos en lo que realmente importa, alejando distracciones y tentaciones que pueden debilitar el camino espiritual. Muchos notan que, al rezar con regularidad, ganan una mayor claridad sobre las decisiones de la vida, sintiéndose guiados por una sabiduría que va más allá de la comprensión humana. Es un verdadero entrenamiento espiritual que moldea el carácter y fortalece la conexión con el Evangelio. Además, el rosario proporciona resiliencia frente a las dificultades, ayudando al fiel a enfrentar los desafíos con más paciencia y esperanza. Enseña a esperar en el tiempo de Dios, a confiar incluso cuando las respuestas parecen tardar y a perseverar cuando todo parece imposible. Esta práctica constante desarrolla una fortaleza espiritual que impide que el miedo y la duda se apoderen del corazón. Y para aquellos que buscan pruebas concretas del poder de esta oración, hay innumerables testimonios que demuestran cómo el rosario transformó vidas de maneras inesperadas y profundas. La fuerza del rosario no está solo en las historias antiguas, sino en los testimonios vivos de personas que han experimentado verdaderas transformaciones a través de esta oración.
Hay relatos de familias restauradas, donde el perdón parecía imposible, pero la perseverancia en el rosario trajo reconciliación. Jóvenes que enfrentaban crisis de fe descubrieron, al recitar cada misterio, un camino de vuelta a la espiritualidad. Un ejemplo destacado es el de un hombre que, después de años alejado de la Iglesia, encontró consuelo y claridad al meditar en los misterios del rosario, retomando su camino cristiano con renovado fervor. Los milagros atribuidos al rosario son igualmente impresionantes. Las historias de curaciones, tanto físicas como espirituales, son ampliamente compartidas por aquellos que dedicaron tiempo y fe a esta práctica. Una madre, al rezar por su hijo enfermo, fue testigo de una recuperación que los médicos consideraron inexplicable. En otra ocasión, un misionero relató cómo el rosario lo protegió de peligros durante un viaje a una región hostil, reforzando su confianza en el poder de la oración. Estos relatos, lejos de ser meras coincidencias, muestran cómo Dios actúa de manera concreta en la vida de quien reza con devoción. Más que resultados extraordinarios, el rosario ofrece una transformación interior que a menudo solo es percibida por el fiel. Una paz que desafía las circunstancias, una fuerza que brota en los momentos más difíciles y una certeza de la presencia de Dios en cada etapa de la vida. Cada testimonio es un recordatorio de que, al rezar el rosario, no solo se está pidiendo algo, sino también permitiendo que Dios obre profundamente en el alma. Y al mirar estos relatos, surge el deseo de compartir esta práctica en comunidad, ampliando aún más su impacto espiritual. Rezar el rosario en comunidad va más allá de un simple encuentro de fieles, es un momento de profunda comunión espiritual. Cuando varias voces se unen en una sola oración, se crea una atmósfera de fe y unidad que fortalece a cada participante. Es como si cada Ave María recitada fuera un ladrillo en la construcción de un puente que conecta los corazones con Dios y unos con otros. Esta práctica colectiva no solo estrecha los lazos entre los fieles, sino que también fortalece a la Iglesia como un cuerpo unido en Cristo. El rosario rezado en grupo trae un sentido de pertenencia y fomenta la perseverancia en la fe. La unión espiritual generada por el rosario en comunidad tiene un impacto profundo, pues crea una cadena de oración capaz de transformar realidades. Es inspirador ver cómo una simple reunión para rezar puede traer consuelo a aquellos que enfrentan dificultades, fortalecer a quienes están débiles en la fe y reavivar la esperanza en tiempos de tribulación. Cada intención compartida durante la oración se convierte en un acto de solidaridad, donde nadie se siente solo en sus batallas. La fuerza de la comunidad, sustentada por la intercesión de María, se convierte en una verdadera fortaleza espiritual. Además, esta práctica comunitaria tiene el poder de inspirar nuevos corazones a entregarse a la fe. Cuando alguien es testigo de la unidad y el amor presentes en la oración del rosario en grupo, es natural que sienta el deseo de acercarse más a Dios. Muchos que se sentían alejados de la Iglesia encuentran en el rosario una puerta de retorno, redescubriendo el valor de la vida cristiana en comunidad. Y a medida que esta práctica se extiende, refuerza la idea de que el camino de la fe no tiene que ser recorrido solo, sino siempre en comunión con los hermanos y hermanas. Así, el rosario se revela también como un camino hacia la santidad, llevando a cada fiel a buscar una vida más alineada con las enseñanzas de Cristo. El rosario no es solo una práctica devocional, sino un verdadero camino hacia la santidad. Cada misterio meditado es una lección que lleva al fiel a reflexionar sobre su vida y a buscar una mayor conformidad con las enseñanzas de Jesucristo. Rezar el rosario con regularidad enseña paciencia, humildad y amor incondicional, virtudes esenciales para una vida santa. Así como los santos que hicieron de esta oración un pilar de su espiritualidad, cualquier persona puede seguir este camino de perfeccionamiento, permitiendo que cada cuenta del rosario sea un paso hacia una vida más cercana a Dios. La santidad no ocurre de la noche a la mañana, sino que se construye poco a poco, con gestos simples y constantes. El rosario ayuda en esta construcción al invitar al fiel a sumergirse en los misterios de la vida de Cristo y María, aprendiendo de sus ejemplos de fe y obediencia. A medida que la oración se convierte en un hábito diario, las actitudes comienzan a reflejar esta transformación, hay más paciencia en las pruebas, más caridad en el trato con los demás y más serenidad en las decisiones. Pequeños actos, como ofrecer el rosario por alguien necesitado, son pasos concretos hacia la santidad. Con el tiempo, quien se dedica al rosario percibe que funciona como un espejo del alma, revelando áreas que necesitan más entrega a Dios. Es un camino que exige perseverancia, pero que recompensa con una vida interior más rica y una fe más firme. El rosario lleva al fiel a una relación más profunda con Dios, moldeando su carácter y preparándolo para enfrentar los desafíos espirituales de la vida con coraje y esperanza.
Y en esta búsqueda de la santidad, la oración se convierte en un instrumento de autoconocimiento y crecimiento espiritual. El rosario es más que una oración, funciona como un espejo espiritual, reflejando el estado del alma y revelando áreas que necesitan sanación y fortalecimiento. Cada misterio meditado invita al fiel a mirar dentro de sí mismo, confrontando miedos, dudas y debilidades a la luz de la fe. Al repetir las oraciones con sinceridad, se nota que la mente empieza a sacar a la luz sentimientos y pensamientos que muchas veces son ignorados en la rutina diaria. Es en este momento cuando el rosario se convierte en una herramienta poderosa de autoconocimiento, ayudando a alinear la vida interior con las enseñanzas de Jesucristo. Con cada Ave María recitada, es como si Dios estuviera mostrando áreas de la vida que necesitan ser trabajadas con más atención. Tal vez sea la falta de paciencia, el miedo al futuro o incluso la dificultad para perdonar. El rosario, cuando se reza con devoción, ilumina esas debilidades y señala el camino hacia la curación espiritual. Muchas personas relatan que, con el tiempo, esta oración las ayudó a vencer vicios, superar ansiedades y encontrar un nuevo sentido en sus vidas. Funciona como un recordatorio constante de que el camino espiritual requiere esfuerzo, reflexión y, sobre todo, una entrega sincera a Dios. La belleza del rosario está en su capacidad para guiar al fiel en un proceso continuo de transformación. Enseña la importancia de la paciencia, la confianza y la perseverancia en la búsqueda de una vida más santa. Al mirar el propio reflejo a través de esta oración, la persona descubre no solo sus fragilidades, sino también la fuerza que viene de una fe bien cultivada. Así, el rosario no es solo un ejercicio espiritual, sino un camino de renovación constante, preparando el corazón para una relación más profunda con Dios y para la práctica de una fe más auténtica.